acompaña aquí en los estudios el congresista Pedro Espadaro. ¿Cómo está? Verónica, Mario, muy buenas noches. Popular. Estamos a la espera también del congresista Daniel Mora de Perú Posible. Pero bueno, vamos a desarrollar la primera noticia que tiene que ver, como comentábamos con Verónica, con los resultados de esta prueba PISA en la que el Perú ha ocupado el último lugar y, digamos, las conclusiones que se derivan de estos resultados. Ahí está la prueba de evaluación. Es un programa para la evaluación internacional de estudiantes para países desarrollados. Y bueno, Latinoamérica en general sale muy mal. Y de los malos, nosotros somos los peores de todos ellos. Ese es el examen PISA. Los resultados son estos, vemos ahí... un comparativo entre el 2009 y el 2012. A la derecha está el 2009, por ejemplo, nosotros estábamos en el puesto 63, ahora estamos en el 65. En el caso de Colombia, ahí sí han bajado más. Estaban en el 52 y ahora están en el 62. Argentina por ahí, Brasil también han bajado un poco, 53 y ahora 58. Bueno, Costa Rica no fue evaluado en 2009, no se inscribió, digamos, ¿no? Uruguay... Todos han bajado, salvo España, que se mantiene en su mismo lugar. Muy bien, vamos a ver. Entonces han sido evaluación matemática, ciencia y comprensión lectora. Matemáticas. Estamos ahí, puntaje 368, efectivamente puesto 65, el más bajo en un comparativo que incluye otros países de Latinoamérica como Chile, México, Brasil, Colombia y el nuestro, por supuesto. A ver el otro. Este es de matemáticas, aquí el de comprensión de lectura. Y estamos otra vez abajo, el puntaje es de 348 y el que más alto tiene es Chile, 441, que está en la posición número 49. Vamos a ver el otro. Ciencias, igual, siempre es invariable en nuestro último lugar. 373 puntos, posición 65, Chile siempre encabezando, tampoco. Bien, esta se hace cada 3 años y bueno, no hemos salido bien. El ex viceministro asegura, y del Wexler, que antes estábamos un poquito mejor, pero para ver cuál es la realidad y qué nos espera, porque el ministro de Educación lo que ha dicho es que se necesita un cambio radical. Porque si no, no somos viables, dice, como país. Y estamos en contacto con el actual viceministro de Gestión Pedagógica, Martín Vega, para conversar sobre estos resultados. ¿Cómo está, viceministro? Buenas noches. Buenas noches. Y en efecto, como ha dicho el ministro Jaime Saavedra, estos resultados que son recurrentes desde hace una década, digamos desde que por primera vez participamos en PISA, nos obligan a tomar medidas de esa magnitud dramáticas y radicales, ¿no? A pesar de que, claro, paradójicamente, en el tema de lectura, desde el sótano en el que estamos, somos el país en Sudamérica que más ha avanzado, pero seguimos en la parte baja, ¿no? Bueno, ahora, ¿y es verdad esto que dijo el ex viceministro y el Wexler, que antes estábamos mejor y que hemos empeorado aún más? Bueno, aquí lo que debemos ver es el puntaje que alcanza el Perú, digamos, como puntaje, tanto en el tema que podemos comparar, que es lectura, se ha mejorado desde la prueba anterior, hace 3 años, a la actual, ¿no? O sea que el puntaje es mayor. En el ranking de países, sí estamos pues en el último lugar, pero como puntaje ha habido una leve mejoría, pero creo que lo fundamental no es tanto si hemos mejorado 15 puntos, ¿no?, por año, que es lo que nos señala PISA, que es una mejora, pero que eso, si siguiéramos ese ritmo, realmente nunca llegaríamos al nivel que nosotros necesitamos. Y por eso es que necesitamos este tipo de medidas. Y para tener una idea de la magnitud del cambio que se requiere, nuestro país, Perú, tiene una secundaria de 4 horas al día, de 8 de la mañana, digamos, a 12 del día. Chile, y en general todos los países que participan en esta prueba PISA, que son países industrializados, tienen 7 horas al día de educación secundaria. O sea, nosotros vemos chicos que solo escriben en la mañana, o en la tarde, o en la noche. ¿Y esto por qué? En los países
compitiendo tienen mañana y tarde. Claro, ¿no? ¿y eso por qué? ¿Por falta de recursos? ¿Por los sueldos a los maestros? ¿Cuál es el motivo de solamente tener 4 horas en secundaria? Bueno, el motivo es que es por falta, digamos, la matrícula de secundaria del Perú se ha multiplicado, se amplió y eso obligó a que desde hace más de 20 años se redujera el horario para que en un mismo colegio hubiera 2 turnos y no solo uno. Pero con lo importante que es tener más horas de escolaridad, digamos, también la calidad de la educación que se imparte es medular, porque no es sobre la base de aumentar horas de estudio que se va a incrementar el rendimiento escolar. Sencillamente, bueno, ¿no? Efectivamente, en educación se necesitan combinar varias medidas. Una primera es que efectivamente necesitamos más horas, pero de mejor calidad. Digamos, con la misma secundaria que tendríamos, no valdría tanto la pena si se quiere aumentar de lo mismo. El segundo punto es técnico-pedagógico. Y en este campo ya la parte curricular de matemática, de comunicación y de ciudadanía la hemos actualizado, ¿no? Para que esté en consonancia con lo que evalúa PISA, porque tanto en la educación pública como en la privada peruana todavía hay una gran tendencia a una formación más mecánica, más repetitiva y más memorística. Y PISA no evalúa eso, PISA evalúa cómo uso yo la lectura en mi vida diaria, cómo hago un pequeño ensayo, etcétera. Claro. Por eso que hay algunos que... lo hemos modernizado, sí. Y además, ya desde el año pasado, todos los profesores del Perú, de inicial a quinto de media, reciben metodologías, guías metodológicas, para poder trabajar en el tipo de formación moderna que nos plantea PISA. Claro, hay algunos que incluso critican la metodología de esta evaluación, ¿no es cierto? ¿Y son los países los que se inscriben para ser evaluados? ¿Es así? Sí, los países que pertenecen a las OCDE obligatoriamente deben participar, pero los demás, como el Perú, estamos inscritos de manera voluntaria. Y nos parece muy importante estar inscritos. ¿Por qué? Que eso justo le iba a preguntar. Nos ayuda a mejorar. O sea, nos estamos comparando con los países más desarrollados, o sea, hacia dónde queremos llegar. También hay evaluaciones que hacemos a nivel de todo Sudamérica, donde evidentemente los resultados son distintos, claro. Pero tenemos que mantener la ruta de ir hacia lo mejor, ¿no? Y eso implica modernización curricular. Implica que a esa modernización la actualización de los profesores vaya en esa línea. ¿Qué pasa? Y también implica ir avanzando en una ampliación de la jornada escolar, ¿no? ¿Y qué pasa con la evaluación de los docentes y de los directores, viceministro? Bueno, es fundamental, ¿no? En el caso de la evaluación de los directores, también hemos introducido ahí que ellos tienen que saber manejar los recursos, el personal, pero también tienen que ser líderes educativos pedagógicos, ¿no? Y es una demanda, digamos, un mensaje muy claro para poder seleccionar a los mejores directores, ¿no? Viceministro, una consulta, ¿y por qué estamos así? Porque claro, han salido muchos a dar diferentes hipótesis de cuál es la causa, ¿no? Pero usted qué podría decir como viceministro precisamente de esta cartera, ¿por qué? ¿Por qué estamos en ese lugar? ¿Y por qué solamente penúltimos o antepenúltimos? ¿Qué pasa? Bueno, hay factores intrapedagógicos, ¿no? Que tienen que ver con que nuestro currículo no estaba modernizado, o sea, estaba hecho de una manera, como le digo, más memorística, y los profesores se habían formado en esa estrategia, y es algo que ahora está cambiando y debe seguir cambiando sustantivamente. Y la ley de reforma magisterial que evalúa a los profesores por el desempeño va en esa misma ruta. Y hay factores que van más allá de lo propiamente pedagógico. Es decir, si nosotros vemos el país más cercano a nosotros en la OCDE en términos de PBI per cápita, es Colombia. Sí. Y con Colombia estamos, digamos, un punto por debajo, o sea, estamos en el mismo escalón. O sea, también hay un elemento ya de carácter social económico, ¿no? Países con mayor pobreza. La única excepción de un país con mayor pobreza que el Perú, que está en buenos niveles, es Vietnam, la República Socialista de Vietnam, ¿no? Y la única excepción de un país 30 veces más rico que el Perú, que está peor que el Perú o muy bajo, es Qatar, ¿no? Pues lo económico influye, pero no es determinante, ¿no?
¿Cuál es la estamos en próxima? un nivel de una economía, digamos, diferente, ¿no es cierto?, de un nivel de ingresos medios que nos obliga y nos da la posibilidad también de hacer estos cambios más profundos, ¿no? ¿Cuándo es la próxima evaluación y se han trazado ustedes, digamos, rendimientos mínimos para esa próxima evaluación como metas? Sí, la próxima evaluación de PISA es el año 2015. Sí. Pero una de las medidas que también ya ha dispuesto el Ministerio de Educación es que todos los años vamos a evaluar como país quinto de secundaria, porque hasta ahora solo hacíamos evaluaciones en segundo grado de primaria, ¿no? Y no teníamos entonces un dato propio también para ver también cómo cada colegio va progresando, ¿no? Claro. Porque es importante tener una ruta anual. Y eso es justamente en estos días estamos haciendo el piloto de esta evaluación de quinto de media para que ya el próximo año y de ahí en adelante tengamos una evaluación anual que nos permita monitorear mejor y también exigir y dar soporte a los colegios y los profesores, ¿no? Y ya para terminar, viceministro, en esta evaluación están los colegios estatales y también algunos particulares. ¿Qué porcentaje? La PISA evalúa a muchachas de 15 años. Y hace una muestra aleatoria. Hay quienes están en quinto de media, en cuarto de media, en tercero de media, hay quienes están en la escuela nocturna básica de adultos, y más o menos los que están en educación privada son alrededor de entre 15 y 20%. También hemos encontrado en los resultados que nos arroja PISA un estancamiento en la educación privada, ¿no? Que nos hace preguntar, que puede haber dos factores, ¿no? Uno de la propia, digamos, dinámica de los colegios privados, pero también podría estar habiendo una migración de estudiantes de sectores más pobres que pasan a la privada y entonces también explican ese estancamiento. Estamos enfocándonos también en trabajar este punto con los colegios privados. Muy bien, muchas gracias al viceministro de Gestión Pedagógica. ¿Nos dio una fecha? ¿Nos Martín dio una Vega. fecha de evaluación, viceministro? ¿Nos dio una fecha de evaluación a los docentes y directores? Sí, ya en la próxima semana sale la resolución ministerial donde daremos a conocer estas fechas de las próximas evaluaciones, que van a involucrar a 190.000 docentes, ¿no? Estaremos atentos a ello, entonces, a ver qué es lo que dicen los maestros. Muchas gracias. Muy bien. Buenas noches. Muy bien, y ya nos acompaña también aquí en los estudios el congresista Daniel Mora de Perú Posible. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches. Buenas noches, disculpe más la tardanza, pero... Un tráfico terrible, un tráfico accidente en horrible, Abancay, ¿no? Falta de planificación también. Porque Perú ha crecido y no han crecido las pistas. Como todos los temas en nuestro país. Bueno, aprovechamos rápidamente para preguntarles sobre esta evaluación PISA. Bueno, era de esperar un resultado similar, penúltimo o último. No esperábamos mayores resultados, sino en el mediano plazo. Esta es una responsabilidad sucesiva de gobiernos. Es una política de largo plazo que nadie se ha decidido aplicarla en forma constante, esta política, durante todos los gobiernos. Ojalá hubiéramos aplicado esta política desde que comenzamos a crecer. Desde la década del 90 comenzamos a crecer, hubiéramos aplicado una política educativa consistente, coherente, tendríamos otros resultados definitivamente como los tiene Colombia, por ejemplo. Entonces acá es un problema que no vamos a lograr resultados de cortísimo plazo. Es imposible. La reforma magisterial que se está aplicando, la capacitación del personal docente, que es fundamental, los nuevos directores, porque hay universidades que están casi con directores encargados, que no tenemos directores titulares. Un director que no es capaz de tener dinero para cambiar un foco o para cambiar un grifo de un lavatorio. Un director que no es capaz de tener dinero para cambiar un vidrio para que los niños no se enfermen porque no tienen presupuesto para el mantenimiento. No dirigen nada. Entonces empoderar al director es una de las partes fundamentales de la ley que sacamos de la reforma magisterial. Y eso requiere ese examen que se van a contratar 14.000 o 15.000 directores. Es parte de la reforma. La capacitación docente es parte de la reforma. Pero eso, ¿cuánto va a demorar? ¿Qué dice, congresista Espadaro? Sí, bueno, buenas noches. Buenas noches, Daniel. En primer lugar, para nosotros es una vergüenza, indudablemente, que tengamos de 65 países ocupar el último lugar. Y parejitos en los 3 evaluaciones. Y por supuesto que lamentablemente hemos señalar que sí se ha retrocedido. Y se ha retrocedido lamentablemente por las idas y venidas de este gobierno, en el caso de la ministra Salas, que la verdad le ha hecho un daño terrible a la educación. Cuando se saca la ley de la carrera pública magisterial, unos podrían estar de acuerdo o no, pero creo que lo que era fundamental era que quienes pasaban los exámenes, tenían la meritocracia, ingresaban a la carrera pública magisterial. Este gobierno modifica esa ley y todos
de a buena voz, sin la meritocracia, pasan a la carrera pública magisterial y por supuesto que no están las evaluaciones permanentes y constantes a los docentes. No sabemos qué le están enseñando a nuestros hijos fundamentalmente, y además varios aspectos, por ejemplo, en el que no permitan, por ejemplo, a gobiernos regionales que sí quieren invertir y cambiar, por ejemplo, en algunos casos la currícula, no se puede. La regionalización en el Perú lo único que ha hecho es que los gobiernos regionales sean cajeros o sean planilleros del Ministerio de Educación para pagar a los profesores. Ahora, pero no bien ha señalado... los estatales, ¿no? Porque el 20% de los jóvenes que han sido evaluados pertenecen a los colegios privados. O sea, es la educación en general, que más o menos que se repite con las universidades estatales y privadas, ¿no? Permítame. La gente, los padres de familia, ¿no? Dicen, privado, ponga a mi hijita ahí, no importa, voy a gastar un poco más, pero... Y en realidad van y no les enseñan nada. Así es. Igualito. Cuando fui presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, tuvimos una experiencia en Argentina. La región más pobre de Argentina, que era San Luis, y además sigue siendo San Luis, estaba en el último lugar de todas las regiones en el tema educativo. Ellos hicieron una innovación, comenzaron a trabajar desde la universidad con la comunidad educativa y hoy están en el mismo nivel, incluso superior al de Buenos Aires. ¿Cómo hicieron eso? Indudablemente con una inversión, con una innovación en la tecnología que es fundamental en el tema educativo. Si no le permitimos a algunas regiones, dándoles incentivos también, porque si hay incentivos, los gobiernos regionales yo sé que pueden inmediatamente invertir en modernizar, en implementar también las herramientas para que podamos llegar a las zonas más deprimentes que a veces no llegan los profesores. Hay profesores, y no se vayan a molestar, pero hay profesores de miércoles porque llegan un solo día a la semana. Demoran 2 días para ir y 2 días para regresar, y eso es absolutamente cierto. Y la verdad que obviamente con esas características no vamos a poder mejorar en ningún tipo de nivel educativo. Y no es que seamos todos los profesores malos, pero sí hay profesores que lamentablemente no están capacitados. A la ministra Salas, pero como dice el congresista Mora, esto viene ocurriendo, digamos, pero consuetudinariamente. Estamos retrocediendo. En el gobierno de Toledo, en el gobierno de Fujimori, en la década del 60, en el gobierno de Alan García. El Perú tenía la educación una de las mejores de América Latina, mejor de Corea del Sur. Teníamos un PBI mayor que ellos también. Había la educación de colegios nacionales, las grandes unidades escolares, mañana, tarde y noche, mañana y tarde, y los sábados en la mañana. Cuando se masifica la educación, y en esa época solamente el 16% estudiaba secundaria, cuando se masifica la educación y no se planifica adecuadamente este proceso de masificación de dar la educación a todo el país, a todos los estratos sociales, entonces se queda como ahora, que crecemos, vienen 180.000 carros anuales y seguimos con las mismas pistas, igual seguimos con los mismos colegios. Entonces dijeron ya, ahora se baja la educación, se baja estos cursos, se trabaja en 3 turnos en los colegios. Los mismos profesores no alcanzan. Un gobierno que contrató a muchachos de secundaria para ser profesores. Y en este momento, con esta nueva ley, el próximo año deben irse 22.000 profesores si no se titulan. Entonces comenzamos un proceso de hacer profesores a gente totalmente improvisada, que no tienen ni la vocación ni la preparación para ser profesores. Y vemos estos resultados. Estos resultados no es de este gobierno, no hay que ser injusto, yo creo que estar en el mayor equilibrio. Es cierto, ha habido una mala gestión. ¿En qué sentido? Que este gobierno, por ejemplo, en la parte educativa no ha gastado, por ejemplo, el 40% de su presupuesto, siendo una necesidad crucial la infraestructura educativa y una serie de cosas más, mantenimiento, etcétera. Pero el problema es un problema de largo plazo. Y si esto se hubiera optado, como dice el Acuerdo Nacional, una política, no tanto el presupuesto, porque hay países que con 4% del PBI tienen una educación excelente. Y no es tampoco que el 6% de la cifra mágica. La mágica es la excelencia educativa. Ejecutar además el presupuesto, ¿no? Y ejecutar lo poco que se tiene de forma eficiente. Yo leía las declaraciones del ministro, y le preguntaban, ¿y se va a aumentar de repente, no? El presupuesto. No saben y dijo, lo que primero tienen. Lo que tenemos hay que ejecutarlo al 100%. Y dije, bueno, estamos ya en nada, pues, ¿no? Si eso pasa eso, entonces... Y por lo menos tiene una buena respuesta este ministro, y creo que tiene las mejores intenciones. Pero hay un tema fundamental. Lamentablemente, en el anterior gobierno se le dominó al SUTE. Hoy el SUTE ha doblegado
a este gobierno y a la ministra Salas en su momento. Eso le hace mucho daño a la educación, por ejemplo, que ese sindicato que le ha hecho muchísimo daño, y vemos los resultados. O sea, no podemos cegarnos a que lamentablemente ha habido un retroceso. Estamos de acuerdo que no toda la culpa es de este gobierno, pero lamentablemente ha habido un retroceso en el tema educativo, en el tema de infraestructura y por supuesto en el tema del gasto, que ya lo hemos visto que el 40%, porque por supuesto que es una vergüenza. Hay un tema que ayer se lo hemos reclamado al ministro de Justicia y que debe formar parte también del Ministerio de Educación, por ejemplo la colocación de grupos de psicólogos en los colegios, para que justamente no tengamos estos episodios como hemos visto de sicarios juveniles y además por supuesto del tema de los asesinatos a los padres, que por supuesto nos preocupa muchísimo y que ayer se lo hemos reclamado y nos ha aceptado que van a poder hacerlo. Llegamos a tener 330 institutos pedagógicos que se han eliminado. ¿Pero qué enseñaban institutos pedagógicos? Enseñaban método, enseñanza-aprendizaje. Pero no enseñábamos conocimiento de las matemáticas, de las ciencias naturales, de la química, de la física, etc. Enseñábamos procedimientos. Y es un grave error dar prioridad a los sistemas pedagógicos, que son importantes, pero no es lo fundamental. No enseñamos, no damos conocimiento. Tenemos profesores que saben pararse en el aula, cómo tener a los alumnos, pero le falta conocimiento. Es como alguien me dijo una vez, ¿de qué nos sirve un Einstein si no saben transmitir los conocimientos que tiene Einstein? Entonces yo digo, ¿de qué sirve un burro que solamente sirve para transmitir burradas? En esencia, no se tiene conocimiento de las cosas y no se enseñan cosas que realmente deben enseñar. Tenemos que ir a una primera pausa y volvemos en un momento. Seguimos hablando de educación, ahora universitario. Con eso regresamos. Bueno, vamos a hablar ahora de las universidades. Ya nos hemos estado adelantando en el corte, ¿no es cierto? Los rectores han calificado a esta nueva superintendencia universitaria de inconstitucional. Saben ustedes que el congresista Daniel Mora está ya desde hace bastante tiempo, ¿no?, luchando por sacar la ley universitaria, y hay pues ahí varios que se oponen, y algunos rectores que ya hablan de inconstitucional. Así que, bueno, empezamos con el congresista Mora, si nos permite, el congresista Espadaro. ¿Cuál es la respuesta del congresista Mora? Bueno, la respuesta se le da frecuentemente. La superintendencia no se crea porque se le ocurre al general Mora. Primero se le ocurre a la superintendencia, al Tribunal Constitucional en el año 2010, en que declara que la ANR y el CONAF no han sido capaces de llevar a la universidad adelante, no han tenido la imparcialidad que debe tener un organismo de esta naturaleza, y dispone la creación de dispone que el Congreso de la República formule un proyecto de ley creando la Superintendencia Nacional de la Universidad Peruana, aparte de varios proyectos de bancadas del Congreso. Y miren, ¿quién fue el presidente del Tribunal Constitucional? El doctor César Banda, en esa época. Le pedimos una consulta ahora que está de decano de la Facultad de Derecho de la Católica. ¿Cuáles son sus conclusiones que manda? Lo voy a leer rápidamente. La creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria es una medida que permitirá que el Estado asuma el rol regulador y director de la política educativa universitaria nacional, así como la de supervisar la calidad educativa. En tanto y en cuanto el derecho a la educación se constituye tanto en derecho fundamental de todos los jóvenes como un servicio público en beneficio de todos los peruanos. En la actualidad no se ha solucionado el estado de cosas inconstitucionales que fuera declarado por el Tribunal Constitucional en el fallo recaído en el expediente 17 del 2008, generado por el incumplimiento de los deberes del Estado de regular, controlar y velar por la calidad educativa universitaria y del descontrol de la labor que realiza la ANR y el CONAF. ¿Y no había la eventual aprobación la eventual aprobación de la nueva ley, porque no estaba yo también preocupado de esto, no afectará la autonomía universitaria. Antes bien, esta podrá ejercerse en el marco que la Constitución y la ley lo establecen, conforme a los alcances y los límites que el proyecto de ley garantiza. En todo caso, la ANR debía permanecer como un órgano de superintendencia, a fin de que promuevan e impulsen de manera colectiva la defensa de la autonomía universitaria. La creación de la superintendencia es una propuesta necesaria y proporcional a la mejor sistema educativo. Fue uno de los temas... El doctor Quiroga, también que se lo trajo la oposición, también opinó a favor.
¿Fue este uno de los temas que originaron ayer esta tirantez en la Comisión de Educación? No. Entiendo que los representantes del fujimorismo se retiraron porque no se les quería lo que trajo ceder la palabra. tirantez, le voy a decir Sí. honestamente, que es mi forma de hablar, es de que ese grupo ha tratado durante toda esta legislatura impedir que este dictamen se apruebe. Ujú. Ni siquiera aportar, sino simplemente impedir. Todas las sesiones tenemos interrupciones permanentes con cosas de todo tipo. Por ejemplo, en este caso, dijeron que había salido publicado cuánto ganaban dos universidades y que eso era ilegal y que debía crearse una comisión organizada, investigadora, y se armó todo el ladrillo. ¿De por dónde se había filtrado la información? No hay filtración de información, la información es pública. Ujú. Los estados financieros de las universidades deben Vamos a publicar. informar un poquito al público de Esto es qué lo se que querían trata. investigar, sí. Ayer, efectivamente, en el Congreso, en la comisión, ¿no es cierto?, hubo ahí un pequeño impasse porque se ha publicado a través de las redes sociales, gracias a un hashtag unicongresistas, a los parlamentarios que tienen de alguna manera algún tipo de relación con ciertas universidades. Unos, de hecho, que son los directores, los dueños de universidades, y otros que son parientes, sobrinos, ¿no?, etcétera, etcétera, de algunas universidades. ¿Tenemos un cuadro? A ver, vamos con el cuadro. Y bueno, hay dos fujimoristas, dos de Solidaridad Nacional y uno de Alianza para el Gran Cambio. Conflicto de intereses detrás de la reforma universitaria, se preguntan. José Elías Ábalos, titular de la Comisión de Educación, está vinculado a la Universidad Privada San Juan Bautista, es director. Richard Acuña Núñez, accesitario de la Comisión de Educación, Universidad César Vallejo. Su familia, bueno, es dueña, familia, un apellido claro. bastante conocido. Claro. Virgilio Acuña Peralta, promotor, Corporación Universitaria de la Costa, la Universidad de Lambayeque. Él fue apoderado. ¿Tenemos otro cuadrito con los otros parlamentarios? Sí, hay otros. Ahí está. José Luna Galvez, Universidad Privada, él es del Partido Solidaridad Nacional, gerente general. Y Rever... De Telesur, ¿no? De Telesur. De Telesur. Sí. Y Rever Ramírez Gamarra, Universidad de las Peruanas, sobrino del rector. Eso ya es un poquito más al lado de los pelos, ¿no? Mucho El dueño gusto. de la- Sí. Mucho gusto, congresista Ramírez. Pero Yo vamos no a lo ver conocía, qué dice el fujimorismo. congresista Espadaro, porque A ver. se ha hablado del fujimorismo. Bueno, en primer lugar, Profusamente. como vocero del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, debo descartar de que nuestro grupo político esté con ánimos de obstruir cualquier tipo de ley que pueda mejorar, si así es el propósito de la nueva ley universitaria, la mejora de las universidades y la educación en el país. Nunca lo hemos hecho. Desde el gobierno del presidente Fujimori se ha querido efectivamente incentivar a que mejore la educación universitaria. No lo estamos haciendo ahora. La presencia de congresistas que en alguna u otra forma, como el congresista Elías, por ejemplo, participa dentro de la comisión, entiendo, y así nos lo ha hecho saber a la comisión, a través de un documento a la Oficialía Mayor, hizo las consultas respectivas para ver si es que él podía participar como miembro titular de la comisión. La Oficialía Mayor ha respondido que no tiene ningún conflicto de intereses la participación del congresista Elías. Un segundito. Y en segundo lugar, el congresista Mora ha señalado algo que no es exacto. No hay ningún tipo de aportes. Eso es falso. El congresista Elías ha presentado un nuevo texto de la ley universitaria como proyecto de ley, e incluso ha hecho un foro que lo ha inaugurado el congresista Mora. Entonces, no se puede decir que no hay aportes. Hay posiciones discordantes. Creo que lo que a mi buen amigo Daniel lo puede faltar es un poco el consenso. Buscar el consenso. Creo que no se puede, primero yo descarto que efectivamente pueden haber los insultos, no se puede trabajar a las patadas, ni tampoco se puede trabajar bajo todo un régimen militar o un cuartel militar, eso tampoco se debe. No, es una sombra, es un fantasma que el congresista Mora haya sido general, porque siempre le dice general, Sí, como si fuera el Cuco. pero general, dice, como si fuera algo malo, que ¿verdad? algunos dicen, no, lo que pasa es que Daniel cree que es un cuartel, no. Claro. Yo tengo Así lo el cuentan, ¿no? mejor de los conceptos de Daniel Mora y siempre se lo transmito, que además tiene las mejores intenciones de que esto, de que las universidades Pero mejoren. ¿cómo se entiende que no haya conflicto de intereses si es el dueño de una universidad y se está viendo el tema de las Perdóname. universidades? Las- Eso no se entiende. O sea, aquí Ahí- te ahí digan vamos. de que el papel, el reglamento, el Sí, artículo si me permite- 4.5 no pasa si me nada. permite un permiso. Esto se origina por una solicitud que hace un ciudadano que pide los estados financieros y económicos información. de varias universidades como están acá. ¿A quién lo pide? A la Intendencia del Ministerio de Economía, a la Intendencia del Mercado de Valores.
Y esa le da respuesta que solamente tiene de estos, del 2007 al 2012, solamente de 4 universidades. Y que no tiene, que estas no han presentado en 7 años su estado financiero. Entonces ahí viene todo el problema que nosotros lo hemos encontrado en las redes sociales. A ver, si me dejan culminar. En primer lugar, no hay ningún tema ético. Yo creo más bien que es una experiencia que sean efectivamente algunos propietarios de las universidades que desde dentro pueden dar sugerencias para mejorar y aportes para mejorar este tema, como lo ha hecho el congresista Elías, y que por supuesto estamos evaluando también dentro de la bancada de Fuerza Popular, revisando ambas iniciativas legislativas. Nosotros también hemos aportado, incluso con 2 o 3 artículos, fundamentalmente para incentivar el tema de la investigación, por ejemplo. Lo fundamental en una universidad es el tema de investigación. Se ha perdido en el país. Solamente 10 o 11 universidades contadas son las que invierten necesariamente en el tema, tanto privadas como públicas, que invierten en investigación, y eso es por supuesto lamentable. Son pocas las universidades que invierten, nacionales, en investigación, en pagar a los investigadores, porque están haciendo laboratorios, pero no tenemos quien enseñe en los laboratorios. A nivel internacional, por ahí muy claro. Las que más investigan son 2 universidades. La Universidad Cayetano Heredia, sí, claro, que salva el honor nacional en el puesto 2575. Así es. Y la universidad 2575 de 3.500 universidades. Y la Universidad de San Marcos, que está en el puesto 3150, con 402 documentos publicados. Y la Cayetano hay que saberlo, ¿no? ¿Por qué? Porque la Cayetano tiene 50 unidades de investigación que funcionan, con 50 investigadores titulados. Y la que le gane la francesa, con 203.000 documentos publicados, pero tiene 80.000, el centro de investigación, 80.000 investigadores. Con el caso de la superintendencia hay algunos reparos legales. ¿Por qué no quieren? A ver, no, nosotros no hemos dicho, los miembros de la comisión tendrán que efectivamente seguir discutiendo en el ámbito de la comisión. Yo no soy miembro de la comisión de educación, pero yo creo que tenemos que buscar un punto medio. Efectivamente hay que establecer que las universidades tengan que invertir no solamente en infraestructura, tengan que invertir también en investigación para mejorar la calidad. De repente no al 100% el tema de la supervisión extrema que tiene que haber en el caso necesariamente de perder, por ejemplo, la autonomía universitaria. Hay que ser muy, digamos, en la redacción y en la creación de esa superintendencia, pero además encargarle al Estado peruano, que ya hemos visto, nos ha llevado al último puesto en la prueba PISA. Ya las universidades, ni públicas ni privadas, se van a salvar. No hay que meternos a ninguna evaluación de nada. Bueno, pero tenemos que ir a una pausa para los titulares de las 7:30 y volvemos en un momento. Muy bien, bueno, mientras está conversando, te cuento, el congresista Kenji Fujimori, que ya es un habitué ya del programa a través del Twitter, ojalá podría acompañarnos en algún momento el congresista Kenji Fujimori. En un ratito le vamos a enseñar los tweets porque vamos a hablar de la Comisión de Ética. Ahí se estaba viendo, ¿no es cierto?, si es que se iba a sancionar o no al congresista Kenji Fujimori y Julio Gabó por esta imagen que ustedes recordarán, vimos, ¿no es cierto?, a estos 2 parlamentarios en la enfermería. Los acusaban decían que ellos estaban impidiendo el ingreso de los funcionarios del INPE para que Alberto Fujimori pudiera hablar por teléfono público que estaba dentro de la enfermería, y bueno, la defensa era que ellos estaban ahí simplemente y que los del INPE no hicieron nada por entrar. Y bueno, se archivó. Se está viendo en la Comisión de Ética, y el presidente de la comisión, Humberto Lay, que además es el que ha ejercido el voto definitivo, dirimente en este caso, ha dicho que lo que pasa es que se chuparon. ¿Chuparon, dijo, no? Sí, la palabra. Los agentes del INPE se chuparon y no hicieron ni el intento de ingresar a la enfermería. Vamos a ver. Digo que sencillamente los agentes del INPE se atemorizaron, como en palabra del pueblo, se chuparon, ¿no? Y no hicieron ni el intento de ingresar. Además de eso, los 2 ya estaban dentro de la enfermería, había el espacio para pasar, pero no lo hicieron. De tal manera que no ha habido una falta ética de parte de los congresistas, ¿no? Es una cuestión de presencia de ánimo, entonces, lo que determina si los funcionarios del INPE intervienen o no intervienen. A ver,
2 días después de sucedido estos hechos y de la denuncia que se había hecho en la Comisión de Ética, estuvimos aquí en este programa y dijimos con claridad, para nosotros no había ningún tipo de falta ética porque en ningún momento los señores del INPE ingresaron a la enfermería ni pretendieron, con un permiso para decirle al congresista Kenji Fujimori para poder ingresar, y además se veía con absoluta claridad que sí podía entrar pues una persona por ahí, o sea, lo real concreto, y ese día estuvo el señor Caparrós, y el día de ayer ha estado el ministro de Justicia en la Comisión de Justicia, y también lo ha explicado con claridad, no hay ninguna ley pues que prohíba que el presidente Fujimori podía llamar a los medios de comunicación, no hay una ley expresa, que ellos quieran interpretarlo como quieren, y que a partir de ahora en adelante quieran sacar alguna norma que efectivamente prohíba un tipo de entrevistas, ¿no? ¿Perdón? ¿No tiene teléfono? Ya le puedo recordar. A ver, también ha dicho el ministro, y ayer se lo hemos exigido, que no pueden de ninguna manera violarle el derecho al teléfono público. Y nosotros le hemos pedido públicamente al ministro, porque además está violando el derecho del presidente Fujimori, a reponer esa línea a través de cualquier mecanismo. Si quieren una operadora para restringirle las llamadas, para escucharle. Otra vez el congresista Fujimori Gagó para que sean los no, que ahí... estamos hablando de una operadora que retransmita, por eso No, pero eso ya sería. Bueno, no, pero es que así quieren hacerlo, lamentablemente están violando su derecho a la libre expresión. El día de ayer prácticamente el ministro después ha dicho que efectivamente no tienen ninguna norma que los ampare. Y ahí está grabado en la Comisión de Justicia. Ha leído una serie de normas y ninguna es tácita, ninguna dice que efectivamente no puede llamar el presidente Fujimori a algún medio local. Antes de ir con el congresista Mora, si me permiten, en el switch tienen ahí perdóname, y por lo tanto no había ninguna falta ética, porque si no había el delito, no había ninguna falta ética. La votación ha sido 7-6 con el voto de... Bueno, pero obviamente el otro tema es un tema político, ¿no? El señor Gagó y Kenji Fujimori son parte de nuestra bancada, importantes. Gagó es el vocero junto con nosotros, Kenji Fujimori es el hijo de Alberto Fujimori, indudablemente... O sea, los votos en contra son políticos, los votos a favor no son políticos. No, pero es que ahí había una connotación política, al igual que, por ejemplo, pretendan investigar a Keiko Fujimori por vivir en la casa de su prima, que ya no vive. Vamos a ver el congresista. Obviamente ese es un tema político, ¿no? El congresista Kenji Fujimori, que acaba de escribir hace un ratito. Ahí está. Se emitió, no sé, primero dice, se emitió en la Comisión de Ética el video completo, ¿no es cierto? No solamente una parte que hemos pasado en los medios, sino el video completo dado por el INPE. Ni barrera humana, dice el congresista Fujimori, ni agresión física, ni conducta alguna. Demostré, dice además, que el informe original de la enfermera en el que se basaron para acusarnos fue groseramente adulterado. Está de moda eso, adulterado. Adulterar los informes, sí. Sí, claro. Si hubiera existido, dice el congresista, impedimento por presencia de congresistas, como luego se dio una comunicación similar sin congresistas, bueno, porque ha hablado varias veces, ¿no? Sí, claro. Es verdad. Falta ética fue en la que incurrieron en la sesión de ayer los congresistas de Gana Perú, que faltaron el respeto al presidente Lai. Ahora, Verónica, ¿alguien puede dudar que el congresista Lai es imparcial? O sea, ¿alguien puede dudarlo? Vamos por favor. con el congresista Mora. Vamos a ver si duda eso el congresista Mora. Bueno, yo pienso que en el hecho hubo una actitud definitivamente provocadora de abuso de autoridad, en el sentido de que, si bien es cierto, se sentaron en forma pasiva, causaron cierto temor a los agentes del INPE como para atreverse a entrar. Y eso fue una actitud provocadora, quizás para mí abusiva. El tema fue que en el día de hoy que se ha decidido eso, faltaron 2 congresistas, creo, de Gana Perú. Porque son 15 miembros, es lo que me han dicho. 15 y había miembros, 13, pues y habían 6. 13, nos faltó 2. Pero eso es lo que me llama la atención. Por otro lado, el presidente de la Comisión de Ética está en todo su derecho de dar su voto dirimente. Claro. Y si lo ha considerado de esa manera, nos guste o no, y estamos en el terreno democrático, tendremos que aceptarlo, por más que no nos agrade la decisión. Y yo creo que este tema se cerró y se cerró. Que hubo abuso de autoridad, que hubo una actitud provocadora, la hubo. Que los agentes del INPE quizás no estuvieron tan bien formados como deben estar, porque si usted lo para un policía militar americano allá en los Estados Unidos, le importa quién sea usted. Pero no había una ley que lo amparaba. Viola la ley y él entra, y debió entrar para impedir esto. Entonces, esto ya se decidió, desgraciadamente no nos gusta la decisión y debemos aceptarla. Congresista, una pregunta que no tiene nada que ver con esto, pero antes de irnos, como usted ha estado en altos cargos en el ejército, ¿usted ha conocido a Adrián Villafuerte cuando...? No. ¿No?
Y cuando he sido ministro... ¿Y a López Menéndez tampoco? Tampoco. Me han mandado cientos de invitaciones, creo en esa época, mandaban a todos, pero yo creo que por suerte nunca asistí a estas cosas. Si no estaría ya... Si no, también estaría en alguna foto. Entonces, es un hombre que yo creo, es una opinión muy particular, que le gusta estar ocupado al poder. Se refiere ahora a López Menéndez. Así es. Sí. Al ejército, todas las fuerzas armadas y en los sucesivos gobiernos. Siempre le gusta estar pegado al poder. ¿Y Villafuerte? A lo mejor tiene propicia, promociona empresas, promociona cosas de esta naturaleza, no lo sé, pero ¿para qué está en el poder? Le gusta sentir ese poder y hay gente que es así. Al señor Villafuerte lo he conocido, seguramente lo he visto entre el desarrollo de la carrera. Yo soy de ingeniería, él es de infantería, somos diferentes en el ámbito de que nos desenvolvemos, pero cuando he estado de ministro he visto, y nunca, lo puedo decir acá con toda seguridad, se atrevió a insinuarme nada de nada. Nunca lo he visto, como dicen todos los medios, el poder que tiene, el poder paralelo. Para mí es un tremendo cuento. Al menos en los meses que yo he estado. ¿Cuánto tiempo fue ministro al inicio? 5 meses, casi cumplí 6 meses, 5 meses y medio. Todavía no había agarrado Entonces, nada Villanueva. Pero salimos todos pues por la cuestión de la crisis y se acabó, pero yo le digo honestamente, no, porque Villafuerte lo conoce de muchos años. Y al señor... Entonces, no lo he visto con ese poder. Por lo menos no esos 5 años. Y al viceministro que llaman Rampito tampoco. Y a la mariscala tampoco. A la mariscala. No, sí lo he visto y nunca lo he visto como dicen que preside los consejos de ministros. Realmente es una exageración. Y creo que como dice acá, bueno, pues creo que la oposición la levanta. La baja en las encuestas porque está con las encuestas abajo. Muy bien. Pero bueno. Nos va a matar Mavi la Huerta más bien, ¿no? Es la que nos va a dar de baja. Gracias a nuestros invitados. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta mañana. Nos vamos con primero a las 8.